tema. Hasta donde avanzamos hoy día. Ojalá sea una buena cantidad. No. Vamos a terminar el examen, ¿no? Con ustedes es la primera vez en 5 años que estoy en la universidad que no avanzo esto. Es la primera vez. Yo no sé por qué me han cortado 3 clases sin contar con los días de examen, porque normalmente los exámenes no se rinden en el día que nos corresponde clases, pero a mí me han cortado todos sus exámenes. Entonces ahí tengo 4 clases perdidas, lo que no es bueno para ustedes. ¿Por qué? Ustedes están a punto de entrar al internado y necesitan esto, aprender esto para poder resolver un laboratorio. De modo, espero que ustedes por cuenta propia, por mundo propio, lean y traten de entender, porque como esto es materia nueva para ustedes, muchas veces no entienden y necesitan a alguien que les guíe para darse cuenta de las cosas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Corresponde hablar de lo que son plaquetitas. ¿De dónde provienen las plaquetitas? Las plaquetitas provienen de la tocopoiesis. Y las plaquetitas están, es decir, la producción plaquetaria está regulada principalmente por la tocopoietina, además de las otras interleuquinas, ¿no? Las interleuquinas 1, 6, 12, 18, además de los factores estimulantes de colonias, de células, que van a hacer que estas puedan diferenciarse y finalmente terminar madurando para ingresar a sangre periférica. Hasta aquí es médula y sangre periférica, plaquetinas. Esta hormona es la que va a estimular la proliferación y la maduración de células donde se producen hígado, riñón, músculo liso, médula ósea, son los principales sitios donde se va a producir la hormona. Y su producción depende del número de plaquetitas circulantes. Normalmente una plaqueta dura tiene una vida media de entre 10 y 7 días. Al revés, 7 y 10 días. Si no se la utiliza, si el cuerpo no requiere de las plaquetas, porque cuando el cuerpo utiliza plaquetas por cualquier circunstancia, por cualquier situación, pues su vida media es poco. Y su producción comienza a aumentar. ¿Qué son las plaquetitas? Las plaquetitas son fragmentos del citoplasma del metacardiocito. Son discos biconvexos. ¿Sí? Este es un diagrama, pero esta es una fotografía de un microscopio barrido, donde nosotros podemos ver la diferencia del eritrocito, que es un disco bicóncavo, este es un disco biconvexo. Mide de entre 2.5, 3, incluso 4 micras aproximadamente, y son lisos cuando están inactivos. Y cuando se activan, les salen patitas. Eso se llama pseudópodos o filópodos. La plaquetita tiene esta estructura, grandes rasgos, obviamente. Está constituida por una membrana que es importantísima, porque esta membrana va a contener en su superficie receptores. Estos receptores, que son glicoproteínas, tienen funciones muy importantes. El 75% de esta membrana está constituida por glicopéptidos, glicoproteínas, que van a hacer que las plaquetas se peguen entre sí y se adhieran al endotelio que está lesionado. Está constituido, esta membranita está constituida por filamentos. Estos filamentos van a permitir que esta plaqueta, cuando se active, se deforme, aumente de tamaño y genere las elongaciones que les decía, las patitas, los filópodos y soportes. Estos microductos también van a coadyuvar para que mantenga esa forma la plaqueta. Tenemos en su interior, dentro de lo más importante, los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos alfa y gránulos densos son de importancia vital para la función de las plaquetas. Una alteración en la producción o una falta de liberación de estos contenidos de los gránulos van a dar origen a las distintas patologías hemorrágicas. Esto es lo que les decía, es la superficie
glicoproteínas que son indispensables para que estas se adhieran al endotelio y o se adhieran a otras partes. Ustedes saben que la sangre que fluye por el vaso, principalmente los elementos fórmicos lo hacen por la parte central, sobre todo los eritrocitos. Las plaquetitas no están pegadas al endotelio, pero están mucho más cerca del endotelio que los otros elementos fórmicos. Y esto hace que se evite, se repelen para que no se peguen a las paredes, porque si se pegan a las paredes de los vasos va a generar una cascada de coagulación y va a generar trombos. Entonces ustedes ven, aquí están todas las glicoproteínas, que son las que se van a manifestar en el momento que la plaqueta se activa. Y si se fijan acá, aquí están. Entonces, cuando hay una lesión del vaso, una ruptura de la integridad del endotelio, se va a exponer uno de los principales elementos que se llama fibrinógeno, que está en el subendotelio en realidad, y este fibrinógeno va a permitir que comience a producirse factor von Willebrand, que es uno de los factores de coagulación. Este factor von Willebrand va a permitir que las glicoproteínas se puedan mostrar, se puedan activar para que se peguen plaqueta con plaqueta. Esa es la función. Tenemos acá las glicoproteínas, los tromboxanos, que son eliminados de los gránulos que están contenidos en el interior de la plaqueta. Estos gránulos no solo contienen tromboxano, contienen también trombina, contienen ABP, que son los que van a estimular la adhesión plaquetaria. Y ahí están las glicoproteínas, que son el conjunto de glicoproteínas que van a ser las que van a hacer de receptores. Entonces, ¿en qué participan las plaquetas? En la hemostasia y coagulación. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es, como su nombre dice, hemo, estasia, significa parado del sangrado, detiene el sangrado. Eso es lo que hacen las plaquetas. Una vez que se ha lesionado el vaso, se expone el colágeno y el factor von Willebrand. Estos dos van a hacer que las plaquetitas se activen, luego que se adhieran al lugar lesionado para formar el trombo amarillo, que es un trombo inestable. En paralelo con esta exposición se va a dar origen a la cascada de coagulación, que se va a hacer un poco más adelante. Y esta cascada de coagulación va a permitir que los factores de coagulación, principalmente los dependientes de vitamina K, sean los que vayan a formar la fibrina, que es una malla. Esta fibrina le va a servir de red o de sostén al coágulo para que el flujo vascular no lo haga. Y a partir de ahí, que se llama fase secundaria o coagulación propiamente dicha, porque participan ya los factores de coagulación en la estabilidad del coágulo. ¿Cómo se sintetizan los factores o dónde se sintetizan los factores de coagulación? Sí, en el hígado. Pero hay ciertas condiciones que van a permitir esta situación. El factor plaquetario 3, por ejemplo, que es el que va a atraer a otros factores de coagulación, es el que va a facilitar la unión, es decir, la adhesión de las plaquetitas. Y es indispensable para iniciar el proceso de coagulación. El fibrinógeno se encuentra en el plasma. Hay sustancias que se encuentran en el endotelio vascular, hay sustancias que se encuentran dentro de las plaquetas y hay sustancias que se van a comenzar a producir en el momento que las plaquetas se activan. Los fibrinógenos que se encuentran en el plasma y una pequeña fracción se va a contener dentro de los gránulos alfa. El factor von Willebrand se encuentra en los gránulos alfa y también se encuentra en el subendotelio vascular. Este va a permitir la adhesión y el mantenimiento de
el mantenimiento de la forma en la que se unen las plaquetas. Y además va a estimular al factor 7. El factor 5 se está almacenado dentro de los gránulos y el factor 13 se encuentra dentro de las plaquetas en un 50%. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que van a participar de todo el proceso de coagulación? Los inmóviles, los cofactores. Dentro de los cofactores está el calcio, fibrinógeno, los inhibidores, los factores de contacto, principalmente el factor displado. ¿Cuáles son los fibrinógenos? El factor 2, 7, 9, 10, 11, 12, los cofactores 3, 5, 8, el fibrinógeno, que es el factor 1, los inhibidores, la antiproteína 3, la proteína C, la proteína S, la proteína Z, principalmente, los factores de contacto, el factor 11, el factor 12, la calcitrina y la B-calcitrina. ¿Dónde están ubicados? En suero, principalmente el factor 7, 9, 10, 11 y 12. Y en el plasma, pero no en el suero, el 1, 2 y 7. Entonces, cada factor de coagulación tiene un lugar donde se produce y tiene un lugar, una actividad específica. Los factores dependientes, el factor 2, 5, 9, 10, la proteína C y S, no se absorben a través del sulfato de bario. Por ejemplo, el factor 1, 5, 8, 11 y 12. Y los factores lábiles, el 5 y el 8. Entonces, estos son datos importantísimos porque una alteración de uno de estos factores, uno de estos cofactores, uno de estos procoagulantes o estos anticoagulantes va a formar un desequilibrio, va a producir un desequilibrio entre el desinhibición y activación. Y eso va a desencadenar el proceso de coagulación. Lo que les decía, por la parte central del vaso es que circulan los elementos fóbiles, pero las plaquetas están dispuestas más en la periferia, lo que facilita que se adhieran en el momento en que hay una lesión vascular. Entonces, la hemostasia, lo que les decía, es se lleva a cabo toda una serie de fenómenos que van a evitar precisamente la pérdida de sangre. Cuando hay una lesión, lo primero que se expone es el fibrinógeno. Luego, lo siguiente que va a suceder es una vasoconstricción. Dentro del endotelio también tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico junto con la 5-hidroxitriptamina son dos vasoconstrictores muy potentes, que son los primeros que van a tener su efecto en el momento de que ellos se descubren. Entonces, lo primero que sucede es una vasoconstricción. Óxido nítrico é vasoconstritor, ele não é vasodilatador? Óxido nítrico es vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Yo tenía un ambiente de vasodilatador de óxido nítrico. Es vasoconstrictor. Junto con la 5-hidroxitriptamina y la adrenalina producen vasoconstricción. Otra cosa es broncodilatador. No, vasodilatador. No, es el óxido nítrico es vasoconstrictor. Por eso cuando hay un aumento, cuando ustedes han visto la parte de la función de los eritrocitos, dentro de sus funciones está la termorregulación, ¿cierto? No, sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un aumento de temperatura externa, los vasos se dilatan porque tienen que eliminar calor. Esa vasodilatación está dada también por ciertas catecolaminas, pero dentro de lo que es vasoconstricción es el óxido nítrico. Otra cosa es el óxido nitroso. A ver. Óxido nítrico es vasodilatador. Creo que puede estar confundiéndose. A ver, busca en lesión vascular. El óxido nítrico es vasodilatador en una lesión vascular. En una lesión vascular. Porque es uno de los elementos indispensables cuando estamos frente a una coagulación intravascular diseminada que nosotros tenemos que bloquear. El óxido nítrico es una molécula que tiene un papel importante en la fisiología vascular, lesión, GMPC que puede ser causante de patologías cardiovasculares.
El ácido nítrico tiene funciones como promover la relajación del músculo vascular. Relajación del músculo vascular. Porque el ácido nítrico le hace vasodilatación. Entonces yo soy la que está en el error. No, Pero el óxido nunca nítrico. esté hablando, doctora. No, es que el óxido nítrico forma parte de, junto con la 5-hidroxitriptamina, busquen Es eso. la terminación y el profundo de la regulación térmica. Por eso que cuando nosotros sentimos calor, hay la liberación de ácido nítrico justamente para hacer la vasodilatación. Yo soy la que está en el error. Estará confundiendo seguro. O sea, Pero al eso revés, ocurre. ¿no? Con nosotros ocurre a todo momento. Sí. No, y sí, en varias ocasiones me confundí, realmente. Ok, entonces, bueno, uno de los mecanismos locales entonces es la vasoconstricción, que es lo que va a disminuir la salida de sangre hacia el intersticio. Juntamente con eso va a comenzar a desencadenarse la liberación de los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a cambiar de forma, le van a salir los filópodos, los pseudópodos, y estos van a expresar los receptores de superficie, principalmente la glicoproteína 1B2, que va a permitir que se una entre las mismas plaquetas. Ahí está. Entonces lo primero que hace es adherirse al endotelio, la plaqueta, y va a cambiar de forma. Van a salirle las patitas, los filópodos, y estos van a adherirse principalmente al colágeno y al factor von Willebrand, porque el factor von Willebrand también se encuentra en el endotelio. Y esto va a permitir que estas plaquetas se adhieran, es decir, liberen sus gránulos densos, sus gránulos alfa, principalmente para la liberación de ADP, propoxama 2, que son los que van a activar a otras plaquetas para que se vayan adhiriendo a las mismas plaquetas para ir cubriendo toda la zona adicional. Entonces, esta es una microfotografía electrónica en la que se ve la liberación de las sustancias. Entonces, aquí se forma primero el tronco amarillo, que es un tronco muy inestable, y van a desencadenar como les decía, los procoagulantes K-dependientes para que comience a formarse la fibrina y finalmente se forme el coágulo estable o el coágulo definitivo. Entonces, aquí está la lista de los factores de coagulación. Esto, lo que significa la cascada de coagulación, es una. Si ustedes analizan, esto es un poquito confuso cómo se desencadena esto, pero tiene dos vías, una intrínseca y otra extrínseca. La vía intrínseca principalmente está dado por la calicreína, precalicreína, porque se desencadena por el contacto o una alteración propiamente de los factores de coagulación típica. A veces nos ensinan, doctora, sobre la vía intrínseca y la vía extrínseca. Solo creamos sencillamente los componentes, pero no enseñan para nosotros, por ejemplo, cómo es su funcionamiento en sí. Y nosotros quedamos sin saber de hecho qué es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ya, por eso. Aquí les he puesto otro para explicarles eso. Les decía, la vía extrínseca se refiere a un estímulo externo que no sea el endotelio vascular. No es una lesión, esa es la vía intrínseca. Lesión o daño tisular es la vía intrínseca. La vía extrínseca se relaciona a una alteración, ya sea de la precalicreína o la calicreína, que se relaciona con el contacto del endotelio. Por ejemplo, si yo tengo una válvula, una prótesis, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es un cuerpo extraño. Al ser un cuerpo extraño, mi cuerpo va a reaccionar y va a formar inflamación. Las citocinas proinflamatorias son las que van a activar a la precalicreína. Y la precalicreína va a activar el factor tisular. El factor tisular va a ser el que va a activar al factor 7 y lo va a convertir en factor 7 activado. Y conjuntamente con el calcio, este va a activar al factor 10 y lo va a convertir en factor 10 activado.
Esa es la vía extrínseca. En cambio, la vía intrínseca es por daño tisular, por lesión, por exposición de colágeno. El colágeno va a hacer que se exponga el factor tisular y, como hemos visto en la gráfica, va a ser el que va a atraer a las plaquetas para que se forme el cuadro. Este es el que va a activar al factor 12, el factor 12 activado. Este punto, es decir, el factor 12 activado va a ser que el 11 se active, el 11 activado va a ser que el 9 se active y forme este complejo con el calcio de los fosfolípidos que se llama complejo tenaza, y este va a ser que el factor 10 se active. Y a partir de aquí comienza la vía común. Esta activación de la vía común, que es el factor 10 activado, junto con el calcio de los fosfolípidos, van a hacer que el factor 12 se active y este factor 2 activado estimule la producción de fibrinógeno y se convierte en fibrina. Y la fibrina forme la malla que va a sostener al coágulo. Doctora, última pregunta, no voy a molestar. ¿Cuál que es dependiente del calcio no de vitamina K? ¿Cuál de las dos es dependiente de la vitamina K? ¿Qué factores son dependientes de la vitamina K? Sí, son de la vía intrínseca, ¿no ven? Por eso, parte de la vía extrínseca, parte de la vía común. Ah, está bien. No son, es decir, son factores. El 2, por ejemplo, es parte de la vía. No, es parte de la. Es carpendiente. Ah, sí. Pero es parte de la vía común. Es decir, hay factores que son propios de la vía intrínseca, propios de la vía extrínseca. El 7, por ejemplo, es cadependiente y el 9 es cadependiente, el 2 es cadependiente. Entonces no es una sola vía. Lo que es importante es lo que va a analizar el laboratorio que ustedes tienen lo que van a solicitar en el laboratorio. Yo pregunto eso. El TP, por ejemplo, que es el tipo de protrombina, Sí. les va a analizar el factor 7, el factor 10 y el factor 2. En cambio, el APTT, lo que les va a ustedes valorar es principalmente el factor 12, el factor 9 y obviamente parte del factor 10, ¿no? Es el factor 10. Entonces, no hay un solo laboratorio que les analice toda la cascada de coagulación. Entonces, ustedes tienen que ver, dependiendo de lo que salga en el laboratorio, tienen que interpretar Porque me recuerdo que algunos autores habían hablado para nosotros que dependiendo si es la vía intrínseca o la vía extrínseca, si el problema fue la vía extrínseca y el médico, yo voy a aplicar vitamina K, no hará efecto. No. ¿Por qué? Porque tiene una vía que es más dependiente de la vitamina K que puede ser aplicado. Exacto. Y tiene otro que no es. Y todo, todos son, depende, entonces, y todo depende de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, si tú necesitas darle a tu paciente warfarina, sí. tienes que hacerle su TP. El TP te va a dar un rango Sí. y vas a tener un INR. Cada uno tiene un TP INR específico. Cada uno no es el mismo para todos. Entonces, si tu paciente tiene un TP prolongado, lo que nosotros tenemos que analizar es esto. Si a tu paciente, tú por ejemplo, tienes que darle, porque tiene un problema trombótico, una trombosis femoral, algo así, y tienes que darle anticoagulación, lo que tienes que analizar es primero esto. Tiempo de control. Y en base a eso, tú tienes que darle una dosis. Y tienes que duplicar su INR para conseguir una anticoagulación correcta. Pero si tú le vas a dar, por ejemplo, los anticoagulantes de liberación lenta, como es el caso de las enoxiparinas y demás, lo que tú tienes que analizar es esto. Entonces, todo depende de lo que tú estás buscando como intención terapéutica para ver con tu paciente. Ahora, existen situaciones patológicas en las que solamente se altera el APTT, en las que solo se altera el TP y en las que se alteran ambos, evidentemente. Entonces, para tú diagnosticar,
tienes que saber qué cosas te evalúa una cosa y qué cosas te evalúa la otra. Entonces, qué cosas te evalúa el TP y qué cosas te evalúa la PTT. No hay un laboratorio que te evalúe todo el proceso de Chipografía, chipaje, exacto. No hay un laboratorio que te diga, con esto vas a hacer ese diagnóstico. Tú tienes que ver qué es lo que está en tu paciente, qué cosas tiene. Gracias. Disculpe, el INR no sé para qué sirve. El INR es un valor estandarizado para controlar precisamente los tratamientos, ya sean, no los tratamientos, sino la administración de los anticoagulantes, ya sean orales o endovenosos, o subcutáneos, como es el caso de las parinas, de los enoxiparinos. Entonces, el INR, que cada uno tiene uno diferente, para tú saber que tu tratamiento está siendo efectivo, tiene que duplicar el basal. Para eso ese es un estándar, en realidad, que se hace a nivel internacional para manejar esto de los anticoagulantes. Y una vez que se ha formado el trombo, pues usted tiene que deshacerse, porque si no, esto puede convertirse más en un problema que en una terapéutica. No se olviden que la formación del trombo es para permitirle al subendotelio regenerar y cicatrizar esa lesión. Entonces, si eso se queda mucho tiempo, esto se convierte en una patología contraproducente. Se forma el trombo, entonces tiene que haber lisis del coágulo. Y esto se lleva a cabo principalmente a través de la activación del plasminógeno para que pueda formar la plasmina, y la plasmina comience a destruir las fibras y los factores de coagulación. Y esto terminado en la lisis del coágulo. En ese proceso va a formar dos productos, uno que es el dímero D y otro que son los productos de degradación de fibrinógeno, que son dos parámetros importantísimos para analizar el proceso de coagulación, donde nosotros vamos a tener principalmente pacientes que tengan patología que esté predisponiendo a los procesos coagulantes y a la coagulación intravascular diseminada, que es una patología de muchos días en este caso. Entonces, el dímero D es un producto de degradación, el primer producto de degradación del coágulo, y a nosotros nos permite analizar y determinar si el paciente está con una hiperactividad en la formación de trombos. Y los productos de degradación de la fibrina nos va a permitir a nosotros ver si este paciente está normalizando su lisis. Entonces, doutora, é dímero D, INR, PT e APTT. El TP, el APTT, el dímero D y producto de degradación de fibrinógeno son 4 laboratorios indispensables para que ustedes analicen todas las patologías trombóticas o hemorrágicas. Básicamente, hay otras, obviamente, donde nosotros vamos a ver el número de plaquetas para ver si son trombocitopenias o son trombosis o son trombocitemias. Esos son otros laboratorios. Ojalá me permita terminar de mostrarles esto hasta donde podamos, para que ustedes se puedan dar cuenta. Pero sí, lo básico para que ustedes analicen el informe separado del paciente, el TP y el APTT, básico. El dímero cuando ustedes están frente a una sospecha de una trombosis del paciente, de la coagulación intravascular diseminada, del infarto, por ejemplo, en esas patologías. Gracias. Bueno, ahí está lo mismo. Entonces, hay condicionantes o circunstancias que van a estimular la degradación de lo que es el coágulo y otras que van a evitar. Entonces hay un equilibrio entre lo que activa y lo que inhibe a la lisis del coágulo. ¿Para qué es importante esto? Para que cuando nosotros tengamos síndromes hemorrágicos utilicemos medicamentos que vayan a evitar esto. O cuando tenemos síndromes trombóticos, vayan a evitar o más bien agilizar la degradación del coágulo. Es un gráfico de lo que sucede
sucede con la degradación del cuerpo, ¿no? Para que vuelva a restituirse la circulación. Entonces, como las plaquetas forman una parte indispensable de lo que es la formación de los trombos, existen circunstancias fisiológicas en las que van a participar, que son beneficiosas, y existen patológicas en las que más bien se convierten en incómodas. Entonces, la hemostasia, principalmente para la regeneración del daño tisular, remodelación tisular, forman parte del proceso inflamatorio. Junto con el proceso inflamatorio se desencadena el proceso de coagulación y la participación del complemento, reclutamiento de los leucocitos, porque no solamente las plaquetas forman parte del trombo, también los eritrocitos y también los monocitos. Y en condiciones patológicas, obviamente todo aquello que conlleva trombosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Existen trastornos cualitativos y cuantitativos de las plaquetas. Los trastornos cuantitativos se refiere a la cantidad de plaquetas. Tenemos a las trombocitopenias y a las trombocitosis. Depende de la bibliografía. Hay bibliografías que tienen un estándar de 150 a 250, otros que tienen de 250 a 450, otros que tienen de 150 hasta 500,000. Varía la literatura. Pero un estándar es de 150 a 450, que es lo que nosotros nos han enseñado en la Facultad de Medicina. Pero también eso varía de acuerdo a la región de donde está el paciente. Un recuento por debajo de 125,000 ya es trombocitopenia. Pero cuando hay solamente una alteración en el número de plaquetas, en este caso por debajo de 125,000, el paciente no tiene ninguna alteración sintomatológica y no necesita ningún tipo de tratamiento. Sí, esto se puede deber a una reducción en la producción, que es lo que hay que analizar, un aumento de la destrucción, si es inmune o no inmune, y principalmente una esplenomegalia, que es donde se lleva a cabo un recambio. Cuando está por debajo de 100,000, sí, algunos pacientes experimentan cierto tipo de síntomas o signos, por ejemplo, la púrpura, el epistaxis, el hemorragia o hemorragias gastrointestinales. Entonces, cuando el paciente llega a emergencia, porque generalmente los pacientes llegan a emergencia, se le hace su laboratorio y ustedes ven una trombocitopenia por debajo de 100,000, lo que tienen que hacer es analizar muy en detalle la piel del paciente. Ver si no tiene quimosis, si no tiene púrpuras, si no tiene petequias, porque eso les va a orientar a ustedes mucho sobre lo que están buscando. Dentro de su anamnesis hay que preguntar si tienen antecedentes familiares de enfermedades hemorrágicas. En cambio, la trombocitosis se relaciona con un aumento de la producción de plaquetas. Y aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial de la trombocitemia. La trombocitemia ya es una enfermedad mieloproliferativa, ya es una neoplasia que se va a convertir en un cáncer en un tiempo determinado. Y esta también puede verse en forma reactiva, es decir, por encima de 500,000, en forma reactiva en intervenciones quirúrgicas importantes, principalmente abdominales, pacientes que tengan una peritonitis, por ejemplo, grandes quemados y grandes hemorragias, como una hiperreactividad de la piel. ¿Cuándo vamos a tener trombocitosis? Cuando mi médula está produciendo grandes cantidades, pero no hay destrucción. Y la trombocitemia, hay una baja de la producción a nivel medular y hay una destrucción anormal. Diátesis hemorrágica. Bueno, acá tenemos a la trombocitosis, que algunas veces depende de la patología. Por ejemplo, en los pacientes oncológicos, nosotros vamos a ver trombocitos que incluso pueden llegar hasta 1,000. Puede haber, lo he visto, yo he tenido la oportunidad de tener un paciente así. Y esto está estimulado, según la literatura, por una fotopenia
pacientes esplenectomizados con falla en la destrucción de las plaquetas. Bueno, lo que les decía, la trombocitemia es un síndrome proliferativa y este se caracteriza porque hay unas plaquetas de aspecto anormal, son grandes y son estructuralmente modificadas, es decir, son uno de esas patologías se llama síndrome de la plaqueta gigante, no sé si ustedes han escuchado alguna vez. Esa es una de las enfermedades proliferativas. Las trombopatías, por ejemplo, se caracterizan por tener plaquetas normales, pero no funcionan. La cantidad de plaquetas es normal, pero no funciona. Y esto generalmente se debe a una alteración de la membrana, al igual que en los linfocitos. En los linfocitos hay alteraciones a nivel de la membrana, alteraciones a nivel del contenido de los gránulos, a nivel de la, hay una disfunción propia de la plaqueta. Si bien la plaqueta es normal, no está alterada estructuralmente como en el caso de la trombocitemia, esta no funciona adecuadamente. Entonces no hay agregación, no hay adhesión, no hay proliferación, y por lo tanto no hay formación del trombo. O cuando esta se asocia a una hepatopatía, por ejemplo, cuando hay un reemplazo del tejido hepático por tejido cicatrizal, ya no se producen los factores cada pendientes o coagulantes cada pendientes, pues el paciente tiende a sangrar. Cuando hay una insuficiencia renal también, o cuando nosotros administramos fármacos, en el caso de la insuficiencia de los anticoagulantes, ya sean orales o parenterales. Hay pruebas que ustedes nos van a pedir, hay pruebas que necesitan anticoagulantes, pruebas que no necesitan anticoagulantes, por ejemplo, el tipo de coagulación, tipo de sangría, reducción de coágulo, también que no necesita coagulación. Es decir, no necesitan un anticoagulante. En cambio, cuando ustedes están pidiendo función hepática, básicamente, sí necesita un anticoagulante, y el anticoagulante es el citrato de sodio. Y este anticoagulante nos va a permitir a nosotros analizar todo lo que hemos hablado, los factores de coagulación y el funcionamiento principalmente que va a implicar lo que es la trombina, tromboplastina, la turbina, fibrinógeno, factores de coagulación y el recuento de las proteínas. Y ahí están las distintas pruebas con las que ustedes como médicos generales sí van a tener un contacto, van a utilizarlos, de recuento de plaquetas, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, tiempo de hemoglobina, el INR. Repito, este INR no es un estándar para todos, cada uno tiene un INR específico. Entonces ustedes tienen que pedir antes de iniciar un tratamiento un TP, un INR, y basarse sobre eso para ustedes iniciar su tratamiento. Tengo de tromboplastina, de turbina, el fibrinógeno, entonces la relación de la turbina y el hemoglobina. Lo que les decía para la patología principalmente trombótica. Hasta aquí. Esto a grandes rasgos. Vamos a ver algunos. A via intrínseca é só por uma coisa estranha, como uma válvula, alguma coisa assim, ou por outra coisa também? Una válvula. Esa es extrínseca. Intrínseca es por daño vascular. Extrínseca es por un mecanismo externo. Por ejemplo, una válvula. No se olviden que hay recambio de válvulas cardíacas, hay colocación de stents para cuando se elonga la pared vascular que se llama los aneurismas, hay canastillos. Entonces, esas cosas van a condicionar a que se desencadene el proceso de coagulación, porque hay un proceso inflamatorio per se por la permanencia de esos cuerpos extraños. La arteriosclerosis, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, es una vía extrínseca. Entonces, intrínseca es lesión vascular. Lesión vascular. Extrínseca es por un cuerpo extraño. Si ustedes quieren tomarlo de esa manera, es por un cuerpo extraño. La intrínseca es la que está ligada con la calicreína, ¿no? Sí. Factor tisular. Por el factor tisular.
73 de recesión. Bueno, eso no creo que alcancemos. Esto debía haberse presentado en 3 clases. Sí. Ok. Para 3 clases bien. Vamos a hablar de los trastornos de las plaquetas y los trastornos de población, lo que implica síndromes hemorrágicos. Ok, llega a final de la clase, no importa. Hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es la pérdida sanguínea que se relaciona con los disturbios de la hemostasis. La hemostasis es todo proceso que interviene en la detención del sangrado y el mantenimiento de la integridad vascular, básicamente. Y dentro de estas, pues las plaquetas cumplen un papel indispensable. ¿Qué es un síndrome hemorrágico? Es un trastorno sistémico que predispone a un sangrado, una alteración en la formación de los factores de coagulación. Porque no se olviden que la coagulación, que la hemostasia es primero hemostasia primaria y luego hemostasia secundaria. Y la hemostasia secundaria es el proceso de coagulación. ¿Cómo voy yo a analizar un síndrome hemorrágico? ¿O qué cosas tengo que tener en consideración cuando estoy analizando un síndrome hemorrágico? Un sangrado espontáneo, sin causa aparente, que aparezcan petequias sin que se haya golpeado el paciente. Sangrado simultáneo en varios sitios, por ejemplo, me lavo los dientes y comienzo a sangrar. Y tengo epistaxis pulmonar. Ese es un sangrado simultáneo. Sitios inhabituales, por ejemplo, articulaciones, que me aparezcan hematomas en las articulaciones, que no sean atribuibles a una lesión, a un traumatismo. Presencia de petequias y de equimosis múltiples en todo el cuerpo. Hemorragia abundante que no se relacione con el trauma. Por ejemplo, me corto o me voy a tomar un análisis de sangre, me sacan sangre y no puedo tener una consulta sangre. Eso es anormal. O hemorragia de repetición, causas sin causa aparente, sangrado que no se controla con las maniobras locales, que lo primero que yo tengo que hacer es compresiones. Y tengo que esperar a que se cobre mi papa. Entonces, no coagula, entonces eso tiene que llamar la atención. Condiciones médicas que la predisponen, tratamiento con los anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Ahí les mencionábamos, por ejemplo, el uso de la aspirina. Antes la aspirina, en aquellos tiempos, era el medicamento para todo, para el dolor, para la fiebre, para todo. Pero no se tomaba en cuenta su efecto agregado. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que toma aspirina como un profiláctico, en el caso de un infarto del miocardio, a ese paciente ustedes tienen que quitarle 10 días antes de la medicación, antes de ser sometido a cualquier intervención agresiva. ¿Cuántos días son? 10 días. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que vive una plaqueta. Una vez que ingresa dentro de la plaqueta, la aspirina no se va, es una unión irreversible. Entonces tiene que morir la plaqueta, ser reemplazada por otra para que el efecto se pierda. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática, enfermedades que originan cromosomas, vamos a ver más adelante, las principales son las inmunes, las hemopatías malignas, como leucemia, como copa, que lo hemos visto, y las enfermedades crónicas, el lupus, el hematomas, el hematoidea principalmente. ¿Qué es un síndrome purpúrico? A diferencia del síndrome hemorrágico, el síndrome purpúrico se relaciona con el vaso. Son alteraciones en la resistencia de las paredes de los capilares. Y ustedes ven acá, hay sitios en los que por debilidad, por alteración mecánica, puede ocasionarse un trombo, una embolia, principalmente en los puntos de bifurcación, los vasos, un ateroma, les decía, placas de grasa, las vasculitis, procesos inflamatorios que generalmente son de tipo inmune, derivaciones. Tenemos aquí
muscular sostenido puede desencadenar trombosis con presiones extrínsecas, como es el caso de los tumores, por ejemplo. ¿Cuál es la clínica? Sangrado fácil, espontáneo, sin causa aparente, desproporcionado a la lesión que la desencadena. Sangrado de mucosa, lo que les decía, epistaxis, hemorragia, sangrado digestivo. El sangrado digestivo es el más difícil de determinar, porque muchas veces, y urinario, muchas veces una microhematuria no es visible. El paciente pierde sangre en forma muy prolongada. El sangrado digestivo, por ejemplo, el paciente que no conoce, que no sabe, y puede tener melenas o puede tener un sangrado mutilante y no dan importancia a eso. Entonces ahí ustedes tienen que investigar principalmente pacientes que hayan tenido el antecedente de una pérdida de peso progresiva. Hemorragias cutáneas, petequias, que pueden ser palpables, que puede producirse un edema sublesional y eso ocasionar que pueda palpar la lesión. Las equimosis, hematomas, pueden ser superficiales o profundos, y obviamente van a aquellos que van a involucrar músculo y órganos un poco más en profundidad, ya son mucho más, llaman mucho más la atención. Las petequias, no se olviden, no desaparecen a la presión, a diferencia de los lesiones eritematosas, porque también son multiformes. Entonces ustedes presionan y eso desaparece, pero la petequia no desaparece. Entonces ustedes ven, ahí están hematomas, aquí no se ve mucho, tiene petequias. Las petequias pueden ser voluminosas, pueden llegar a palparse debido a la presencia de infiltrado debajo de la lesión. Y obviamente por coagulación de la sangre, ¿no? Las equimosis múltiples, que se caracterizan principalmente en los trastornos planetarios, en las trombocitopenias, y los hematomas profundos, ya cuando estamos hablando de una alteración propia de los procesos de coagulación. Es decir, ahí vamos a ver principalmente a las hemofilias. Entonces, los síndromes hemorrágicos se clasifican o se dividen en tres grandes grupos: los síndromes purpúricos, los hemofílicos, son sangrados por una alteración cualitativa de las plaquetas, y la hipoproteinemia. Vamos a hablar un poco de los hemofílicos, son trastornos hereditarios de la coagulación. Tenemos a la enfermedad de Wilbur, la hemofilia y la hemofilia. La hemofilia A es por déficit del factor 8 y la B del factor 9. La enfermedad de Wilbur es una patología congénita, hereditaria, y se hereda por una herencia autosómica dominante, que quiere decir que todos los pacientes con el antecedente van a ser una hemofilia leve, moderada o severa, pero todos van a ser. Es más común en este tipo de pacientes de lesiones hemorrágicas, y hay un déficit cuali y cuantitativo del factor de Wilbur. No solamente hay una alteración en la calidad, sino también en la cantidad de producción del factor de Wilbur. Se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el más leve, digamos, el más frecuente, el déficit cuantitativo, parcial. Por eso, si ese paciente puede controlarse, generalmente es asintomático o es muy leve su sangrado. En el tipo 2 y el tipo 3 sí es un poco más importante, ya estos pacientes necesitan una reposición de un factor de Wilbur. Es una alteración cuantitativa, va a haber una disminución de los polímeros y además va a tener mayor agregación vegetal. En el tipo 3 hay una afectación en ambos alelos, es la más severa, es con cigoto o puede ser con cigoto, y es una patología muy importante, y este paciente va a requerir constantemente transfusiones. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con esta patología? Es una hemorragia subcutánea explosiva, hemorragias, hay hemorragia subconjuntival, hay aparición de petequias, epistaxis es lo más frecuente de estos pacientes. El diagnóstico a través de 3 criterios.
controlan los sangrados. En el tipo 2, moderado o grave, o en el tipo 3 ya hay que darle y también podemos dar los antifibrinolíticos, pero que tienen una utilidad parcial. La hemofilia A y B, decimos los factores, ya hemos dicho 8 en el A y 9 en el B, y hay una tercera hemofilia que es la hemofilia C, que es por déficit del factor común C. La hemofilia A es mucho más frecuente que la B y obviamente que la C. Se produce por una mutación en los genes que van a producir los factores 8 y 9 en el cromosoma X. Es decir, esto es más para la mujer que va a ser la portadora y el varón que va a ser la enfermedad, porque el varón se tiene el cromosoma X. La clínica, los niveles de actividad del factor van a determinar la seguridad del cuadro. En pacientes que tengan una hemofilia grave, que es lo menos frecuente, hay un menos del 1% de actividad del factor en cambio moderado o una actividad que va de 1 al 5% y en la leve que es más del 5%. Entonces, la hemofilia grave es menos frecuente que las otras. El diagnóstico, bueno, se establece por el laboratorio, donde nosotros vamos a ver la actividad del factor, déficit del factor 8 o del factor 9, que va a caracterizarse por una prolongación del tiempo de inmunización basal. Pero mi TP es normal. Entonces, cuando yo tengo esa discrepancia y tengo un paciente que tiene síndrome monovíparo, tengo que considerar la posibilidad de una hemofilia. Y obviamente a este tipo de pacientes tengo que ver la parte familiar, analizar el aspecto familiar. El diagnóstico principal hay que establecerlo con la enfermedad de hemofilia. Y eso es enteramente laboratorio. Ustedes no lo van a hacer como médicos generales. Lo van a hacer enteramente hematológico. Ustedes van a recibir al paciente que está sangrando, harán sus medios primarios para evitar el sangrado, pedirán laboratorios y juzgarán. Entonces, uno de ellos, como les decía, uno de los laboratorios más importantes es el TP y el APT, que ustedes lo van a manejar como médicos generales. Para el tratamiento, concentrado plasmático o recombinante, mientras más pronto se diagnostique, más rápido se lo va a medicar y menos probabilidades de complicaciones vamos a tener en nuestros pacientes. Para los pacientes con hemofilia A, la descompresión. El tratamiento es reponer los factores. Tenemos los factores sintéticos. Gracias a Dios ya hay los factores sintéticos que son recombinantes. Y obviamente esto va a permitir que este paciente tenga una mejor calidad de vida. No se olvida que es un paciente que tiene una mutación genética, simplemente
que es un signo público, es una hemorragia espontánea, que se relaciona con las alteraciones en las plaquetas, con alteraciones en la perforación del cómpulo, tiempo de sangría y resistencia cardíaca, pero no hay alteración en la coagulabilidad sanguínea. Entonces, estos pacientes hay que estudiarlos con mucho más detenimiento, hay que hacer pruebas mucho más específicas, ya no solamente en TPIA que tenemos que medir, así como hemos visto que los eritrocitos tenemos un ancho de distribución universitaria, para las plaquetas también tenemos un ancho de distribución planetaria. Tenemos, así como tenemos volumen corpuscular medio, los eritrocitos tenemos volumen corpuscular planetario para analizar este tipo de patrones. Eso ya es enteramente específico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en los pacientes? La clínica, que es lo más importante para que ustedes puedan derivar al paciente a la especialidad oncológica. Las púrpuras, las petectomas, las anquinosis. Las vírices, que a veces nosotros no la tomamos en cuenta, es un indicativo de una alteración vascular. Entonces, acá tenemos que es una púrpura, que es una petectomia, anquinosis, que es un angioma, y acá tenemos a las vírices, que son llamadas también arañitas vasculares. Entonces, esto, la presencia de estas lesiones en piel tiene que llamar la atención y tiene que obligarnos a derivar al paciente, si no está al alcance nuestro, a tratar a este tipo de pacientes. Hay que hacer un examen físico exhaustivo, etcétera, hematomas, si el paciente tiene hemorragias vasculares o tiene hemorragias subcutáneas, hay que ver cuáles son sus desencadenantes, si es espontáneo, si es traumático, cuál es el inicio, si ha sido brusco, ha sido de la noche a la mañana. Hay pacientes que despiertan en la mañana llenos de púrpura, llenos de petequias. Entonces, esos pacientes tienen una enfermedad aguda y generalmente es autoinmune. Entonces, hay que analizar esa así, localizaciones, si son superficiales, si están en profundidad, o ver medidas locales, es decir, si ha habido algo, por ejemplo, hay pacientes que a los pacientes no nos que les gusta usar la ropita ajustada, y esa ropita ajustada pues ocasiona que los pacientes que no tengan un antecedente, no tengan una idea de que está causando uno de estos problemas, en esa parte donde su ropita está ajustada, pues en ellos se presentan signos, en realidad no son signos, son signos. Ahora, ver si, por ejemplo, es suficiente con en una epistaxis un taponamiento. Hay pacientes que no paran de sangrar solo con el taponamiento, hay que hacer un taponamiento posterior, incluso. Ver si esas medidas locales son suficientes. Solamente hacer compresión para detener ese grado. Otras necesitan terapia asistente. Depende del tipo de sangrar, ¿no? Entonces, cuando tenemos alteraciones plaquetarias, tenemos que ver sus alteraciones cuantitativas y sus alteraciones cualitativas. Las cuantitativas se refieren al número, tenemos cromocitopenias y las leucocitosis, y las cualitativas las cromocitopenias, que son las enfermedades y el grupo de terapias. Bueno, la cromocitopenia se relaciona con una producción disminuida o con un aumento de la leucopoiesis ineficaz. Así como en la eritropoiesis, en la leucopoiesis y en la leucopoiesis también hay alteraciones en su diferenciación de maduración y hay que analizar esa situación. Cuando tenemos una leucopoiesis ineficaz, tenemos que ver si no es síndrome alcohólico, vitamina 12, síndromes mieloconvertidos, si no son síndromes mielodisplásicos, si hay algún tipo de hemoglobina paroxística nocturna, por ejemplo, o si el paciente es alcohólico, o si tiene alguna otra patología de base que le está predispuesta a HIV, por ejemplo, leucemias, linfomas, por ejemplo, son patologías de base que van a predisponer a las cromocitopenias. Bueno, aquí se los he clasificado en no cromocitopénicos, desórdenes cognitivos, congénitos adquiridos, vasculares, inflamatorios, inflamatorios, los neumopénicos, por defecto de la condición, congénitos adquiridos, por aumento de la restricción, enfermedades inmunes, y por supuesto, hipertensionismo, hipotermia. Entonces, si ustedes se fijan, es una
nivel laboratorio. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está con neurocitopenia, a ese paciente lo primero que uno tiene que pensar es, será además un neurodisclásico, un neuroproliferativo. Para eso ustedes pueden analizar su hemograma, pueden ver sus leucopenia, pueden ver su anemia. Entonces, esos datos ya les van a decir ustedes que el paciente está cursando con una neurodisplasia. O cuando ustedes ven en su salud periférica, alteraciones depositarias, alteraciones depositarias, y obviamente las plantas gigantes, como les decía, que va a estar en sus prótesis. Entonces, eso les va a dar a ustedes muchas luces de lo que está pasando con ese paciente. Bueno, aquí están las estructuras. Vamos a hablar un poquito de las trombocitopenias, porque vamos a decir que es el trombocitopenia leve, moderada, severa. En la leve no necesita tratamiento, que es hasta 100.000, por debajo de 100.000 hasta 50.000 es moderado, por debajo de 50.000 ya es severo, y por debajo de 20.000 el paciente ya corre el riesgo de tener síndrome espontáneo. De 50 a 100.000 son asintomáticos, no necesitan ningún tipo de tratamiento. Ya por debajo de 10.000, sí, este paciente les va a hacer muchas complicaciones. Este paciente va a sangrar por todo lado. Yo he tenido la oportunidad de ver 3 pacientes con 3.000 de plaquetas, 3.000. Que sí tenían patequias, tenían hematomas, pero no me han hecho ningún problema de la estructura. Eran trombocitopenias autónomas. Bueno, hay que ver la etiología, que puede ser una disminución en producción, un aumento en la destrucción, o una destrucción por un almacenamiento metabólico. Defectos en la producción, fallo medular, aplasia, púrpura amiloidocítica, anemia o diatrofia por radioquimioterapia, que es lo que nosotros tenemos con mucha frecuencia, infiltración de médula, principalmente por monosólicos, también por tuberculosis. Nosotros somos un país endémico de tuberculosis, y estos pacientes sí pueden hacer con tuberculosis, los años de forma fibrosis, les decía. Esta es una médula normal. Esta es una médula hipocelular, porque está más reemplazada por el tejido adiposo, y esta es una médula aplásica. Prácticamente no hay nichos celulares, los nichos celulares son en mis casos, con los mutrar y acá. Entonces, esta es una mielofibrosis. Un aumento de la destrucción puede ser inmune o inmune, no inmune por una hipertrofia esférica, una hipertensión portal, por ejemplo, prótesis vasculares, como les decía, vasculitis, destrucción microangiopática por la populación vascular discriminada, síndrome político urémico, trombótica, hemangiomas gigantes, síndrome de Kawasaki-Chiari, que en este caso son patologías que deberíamos verlas en detalle, que no las vamos a ver. Y esto es una numeraria, las vasculitis, y un aumento de la destrucción inmune por autoanticuerpos, la púrpura inmune, la púrpura funcional, porque la gusta en transfusión, anticuerpos principalmente por fármacos, la heparina, por ejemplo, es un medicamento que nos va a condicionar a un aumento de la destrucción, las penicilinas, las quiminas, dadas principalmente para la terapia cardíaca, el valproato, los interferones, que nosotros damos mucho en pacientes inmunosupresivos, enfermedades inmunosupresivas, los linfomas, las colagenosis, lupus, síndrome de Evans, infecciones virales, bacterianas o pacientes son sepsis. Fármacos, ahí está toda la lista de fármacos. Y las hereditarias, bueno, aquí esta parte ya no la vamos a tratar mucho porque es ver síndromes propios como el antes, por ejemplo, que está ligada a la cromosoma X. Es una patología como los niños de la primera infancia que se caracteriza por una alteración en la producción de plaquetas, hay eczemas, hay infiltración pulmonar, los pacientes tienen apariciones espontáneas de estas lesiones, y esto problemas posteriores. La hematofobia, que también es una alteración excesiva, también hay
se caracteriza principalmente por aparición de estas lesiones que son tóxicas, habéis visto las infusiones tóxicas deficitarias y la aparición de estas plaquetas quirúrgicas. Este es la mucho de Higashi, que se relaciona principalmente con el albinismo propio de una generación de los. Esta es una prótesis normal y esta es la presentación del síndrome de Check-Watch. Bueno, esto es largo. Lamentablemente no me permiten ni terminar con ustedes, pero su examen va a ser hasta plaquetas, hasta la parte fisiológica de plaquetas. Esta hemorragia, ¿no? No, ya no. Síndromes hemorragíparos para que ustedes puedan, les voy a pasar de todas maneras las diapositivas para que ustedes lean un poquito, se enteren de las patologías.